que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. ¿Y qué hizo David? Versículo 8. ¿Qué hizo David? Versículo 8 dice: y David consultó a Jehová. ¿Qué hizo David? ¿No escuché qué hizo David? Consultó a Jehová diciendo: perseguiré a estos merodeadores, los podré alcanzar. A ver, ¿y cuál fue la respuesta del Umín y el Tumín? ¿Qué les dijo? Y él les dijo: síguelos. ¿Cómo les dijo? Síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Denle un aplauso fuerte, por favor. El Urín y el Tumín. O sea, David, en medio de su desesperación, llama al sacerdote y le dice: quiero que me digas, vamos a consultar a Dios, ¿los alcanzaré a los merodeadores? ¿Será que los alcanzaré? Y la piedra blanca se encendía. Eran unas luces que se encendían en la piedra. Y la piedra blanca empezaba a iluminar y decía: sí, síguelos. Diga: síguelos. ¿Cuántos alguna vez han tomado una decisión equivocada? ¿Será que compro esta casa? Y uno dice: ¿será que la compro o no? Y cuando la compra, entonces se da cuenta de que la casa era una estafa, que las escrituras eran falsas, y por no buscar la dirección de Dios. Levanten la mano los que quieren escuchar la voz de Dios. Direccionando. Necesitamos la voz de Dios en todo, hermanos. Necesitamos la voz de Dios para educar a nuestros hijos, la voz de Dios para nuestro trabajo, la voz de Dios para cada cosa en la vida. Dele un aplauso fuerte, por favor. Entonces el Umín y el Tumín era utilizado, estas dos piedras, para consultar la voluntad de Dios. Yo le cuento algo: ser pastor de una iglesia es muy difícil. Dígale a la persona que tiene al lado: hay que buscar la voluntad de Dios. Entonces ya sabemos que en el Antiguo Testamento Dios hablaba a través de estas piedras, el Urín y el Tumín, ¿verdad? Dígame amén. Ok, pero también en el Antiguo Testamento hablaba a través de los profetas. ¿Hablaba qué? ¿A través de qué? O sea, la gente escuchaba la voz de Dios a través de los profetas. Por ejemplo, alguien quería tomar una decisión, iba donde el profeta: señor profeta, por favor, mire, busque de Dios para ver si Dios le revela si es la voluntad lo que voy a hacer. Vamos un momentico, por favor, al segundo libro de Crónicas, capítulo 24, versículo 19. Segundo libro de Crónicas, capítulo 24, versículo 19. ¿Cuánto están aprendiendo hoy? Segundo libro de Crónicas, capítulo 24, versículo 19 dice: ¿ya lo tienen? Y les envió profetas. ¿Les envió qué? ¿Les envió qué? Profetas, para que los volviesen a Jehová, los cuales, ¿qué pasó? Le amonestaron, mas ellos no los escucharon. Los profetas iban y hablaban de parte de Dios, hablaban una palabra, y la gente, según esa palabra, era direccionada. Qué difícil era en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Tenías que tener a un sacerdote a la mano con dos piedras, el Urín y el Tumín, o buscar un profeta para que te profetizara, ¿verdad? Eso sucedió en el Antiguo Testamento. Denle un aplauso fuerte al Señor. Ahora, ¿por medio de qué hoy en el Nuevo Testamento Dios nos habla? O sea, esto sí le interesa. ¿Cómo habla Dios hoy, actualmente? ¿Cómo habla Dios? ¿Será que usted va a buscar dos piedras y se las va a colocar aquí en el pecho? No, ya no, ¿verdad? Era una simbología de que las decisiones se tomaban aquí, en el corazón, donde está Dios, ¿vale? Ok, primero, para escuchar la voz de Dios y saber si es su voluntad en algo, lo primero que te va a hablar es la palabra de Dios, o sea, la Biblia. Levante su Biblia, por favor, diga: esta es la palabra de Dios. Dígale a la persona que tiene al lado: cómprate una Biblia.
por medio de la palabra de Dios. ¿Por medio de qué? La palabra de Dios. Podemos buscar la voluntad de Él, porque la Biblia habla. ¿Cuántos alguna vez la Biblia le ha hablado? Yo la abro y ella me habla a diario. Ahí está consignada su palabra y Dios la revela a mi vida, y a través de esa palabra recibo la voluntad de Él. Dele un aplauso con todas sus fuerzas. Amén. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. ¿Ya lo tiene? Dice, toda la escritura. ¿Toda la qué? La escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios y útil para enseñar. ¿Qué hace la palabra? ¿Nos qué? ¿Qué hace la palabra? Nos enseña. Tiene que hacer el discipulado. Ojo, prepárense. Este viernes se va a abrir un discipulado nuevo. Este viernes que viene a las 6:30. Véngase a estudiar. Es inspirada por Dios, útil para enseñar. ¿Para qué más? Redarguir. Para los que no saben qué significa la palabra redarguir. La palabra redarguir es como remorder la conciencia. Como la palabra redarguir es hacerte sentir mal cuando haces cosas malas. Levante la mano los que alguna vez han hecho cosas malas y se han sentido redarguidos por la palabra de Dios. Mire, hace mucho rato cuando yo estaba empezando en los caminos del Señor, hice un pequeño tramullo y me robé un dinerito. Era pequeño, pero aún Dios no mira si es grande o pequeño. Dios mira que si es pecado, ¿verdad? Me robé un pequeño dinero y bueno, fui a abrir la Biblia. Se me olvidó, hasta diezmé de la plata que me robé. Y fui a abrir la Biblia y me salió: los ladrones no heredarán el reino de Dios. Dios me habló. Tremendo, ¿verdad? Y yo devolví la plata. Es que mire, la palabra de Dios nos redarguye, ¿verdad? Nos redarguye. Y dice también, dice para corregir. No solamente te hace sentir mal, sino que te ¿qué? Te corrige. ¿No se ha dado cuenta que la gente cuando viene a la iglesia cambia? ¿Por qué usted ha cambiado? ¿Porque el pastor Esteban es el transformador de ustedes? No. Porque la palabra de Dios, al escucharla, se mete en su corazón y lo empieza a cambiar, a transformar, y usted es diferente. Déselo fuerte, por favor. Entonces, y dice para corregir y para instruir en justicia. O sea, la palabra de Dios te instruye, te enseña, te da sabiduría, te direcciona. Entonces, la primera cosa por la que Dios nos habla, escuchamos su voz, es a través de la Biblia. O sea, es necesario leer la Biblia todos los días. Hay gente que no lee la Biblia todos los días, y si todos los días no lees la Biblia, entonces no vas a poder escuchar la voz de Dios. Levante la mano los que quieren escuchar la voz de Dios. Yo quiero escuchar la voz de Dios. Mire, hace rato cuando traímos a Nick Vujicic, el australiano que no tiene brazos ni piernas, que ya se casó con una novia espectacular, que se casó el bendito, y Nick Vujicic, yo dije: Señor, yo quisiera traerlo a él. Y cuando abrí la Biblia en Isaías, dice, me salió, dice: yo soy el que traigo al hombre, de mis planes de tierras lejanas los he de traer. Oiga, tremendo. A la semana de esa palabra Dios me habló. Me permitió que una llamada, me llamaron de Bogotá y me dijeron: Pastor Esteban, yo no sé, pero vamos a traer a Nick Vujicic en gira por Colombia. Me gustaría que usted lo trajera a su iglesia. Tremendo. Oiga, tremendo. O sea, qué hermoso es ser direccionado por Dios. Entonces, ¿cuál es lo primero? ¿Cómo vas a oír la voz de Dios? A través de la palabra. A través de la palabra del Señor. Denle un aplauso a Jesús. Ok, ¿cuántos van a leer la palabra de Dios todos los días?
Consejo, los que no tienen Biblia, cómprense una Biblia y hay